Un alumno se retrasó 20 minutos y tuvo que resolver 2 tareas. Su respuesta sorprendió al profesor. George era un niño que provenía de una familia judía que vivía en el estado de Portland, Estados Unidos. Su padre era un profesor de matemática, mientras su madre era una lingüista que trabajaba en la biblioteca. Durante la infancia de George, no era alguien que resaltaba por alguna característica en particular, por lo que era igual a otros niños de su edad. Sin embargo, su padre lo motivó a estudiar geometría durante toda su infancia. A medida que crecía, su padre le colocaba problemas de mayor dificultad, lo que iría resolviendo tras las constantes prácticas que hacía. A pesar de esto, George no era un genio en las matemáticas. Solo fue la práctica con su padre que le ayudaría a tener un genio muy agudo para sacar cálculos. Estos saberes le ayudaron a entrar a la Universidad de Maryland, donde estudiaba en la Facultad de Matemáticas. Pero sí había una característica en él que enojaba a sus profesores. Era que él siempre llegaba tarde a clases. Y por ello era continuamente castigado en clases, por lo que le mandaban a realizar algunos ejercicios extra. Sin embargo, esto no serviría de escarmiento para George, que seguiría asistiendo tarde a clases. Un día entraría tarde a la clase de su profesor Nancy Neyman, quien enseñaba una importante clase de estadísticas. George, quien quería pasar desapercibido, se sienta en el primer puesto que ve y comienza a anotar todas las fórmulas que había en la pizarra. Sin embargo, su misión de pasar desapercibido sería un fracaso, porque su profesor con mala cara lo veía por nuevamente llegar tarde. Viéndose en esa situación, George se dedicaría a tratar de entender todo lo que el profesor le explicaba. Al final de la clase, este chico se lamentaría de llegar tarde porque se dio cuenta que la clase era muy importante. Es por eso que al llegar a la casa, comenzaría a practicar para entender mejor los ejercicios. Ese día en verdad lamentaría haber llegado tarde, porque los ejercicios estaban inusualmente difíciles, y pensó que el profesor había hecho un detalle importante durante la clase para poder resolverlos. Durante los próximos días, George buscaría la una y mil formas de resolver esos ejercicios antes de asistir a su próxima clase. La semana siguiente, George iría temprano al salón y le daría su cuaderno al profesor para que le corrigiera los ejercicios que él había mandado durante la clase anterior. Al principio su profesor le pareció algo extraño porque no había enviado ninguna tarea, pero no le daría mucha importancia al asunto y seguiría con la clase. Al finalizar la clase, el profesor se llevaría el cuaderno para ver qué era lo que había hecho. Durante las 2 semanas siguientes, George no vería ninguna respuesta de su profesor a sus ejercicios. Esto le hace algún ruido a este joven, quien no dudaría en preguntarse a su profesor qué había pasado. Pero él solo le diría que aún sus ejercicios siguen siendo revisados. Esto pondría muy nervioso a George, quien no podía creer el por qué tardaba tanto en corregirlos. Temía que algo estaba terriblemente mal y que el profesor solo estaba pensando qué nota colocarle. Hasta que un día, George sería llamado a la puerta del decano. Esto lo sorprendería y pensó que su mal hábito de llegar tarde a clases lo había metido en un serio problema. Sin embargo, al entrar a la oficina, vería en ella unos hombres desconocidos y junto a ellos estaba el decano y el profesor de estadística. Esta escena pondría nervioso a George, quien no sabía qué esperar. En ese momento recibiría las felicitaciones de su profesor y le preguntaría: ¿hiciste los ejercicios tú solo o alguien más te ayudó? Mientras todo esto ocurría, George decidió preguntarle a su profesor ¿de qué trata todo esto? Fue cuando entonces que su profesor Jerzy Neyman le mostraría su cuaderno con los ejercicios y resulta que todo estaba correcto. Fue cuando entonces decidió ponerlo al día. George, ese problema que has resuelto yo lo había colocado en clase para mostrarle a tus compañeros algunas de las ecuaciones irresolubles que hasta el día de hoy no habían sido resueltas. Muchos de los matemáticos más destacados habían intentado por varias décadas resolver la ecuación y ninguno hasta el momento lo había logrado. Sin embargo, George, al llegar tarde, no había escuchado que era irresoluble y lo motivó a resolverlo en tan solo algunos días. Es por eso que había reunido a algunos profesores de la Academia de Ciencia de Estados Unidos para reconocerle su gran logro y felicitarlo en persona. Esta es la increíble historia del científico estadounidense del siglo XX, George Bernard Dantzig, quien sería el desarrollador del algoritmo para resolver problemas usando el método simple.